Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hoy os quiero hablar sobre la triada del destino. Es un tema que a mí personalmente me apasiona y pienso que es muy importante porque al final esta triada del destino nos acompaña a conocernos a nosotros mismos, que al final es la raíz y la fuente de toda espiritualidad. Si tú no te conoces a ti mismo, no vas a poder desarmar los patrones del ego y no vas a poder conectar con el alma para poder poner la mente al servicio del alma y no ser dirigido inconscientemente por el ego. Como sabemos, no todo está escrito en piedra. Por supuesto, hay cosas que sí están escritas en piedra. Hay cosas que tienen que suceder porque tienen que suceder y porque son parte de nuestro aprendizaje para que se pueda ordenar esa psique de la conciencia individual, para que podamos acompañar al orden cósmico a través de esa sincronía. Es como si viniéramos a esta existencia con una serie de tareas a realizar. No sabemos cuáles son esas tareas y las vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra vida. Vamos a ir descubriendo esas tareas, esos aprendizajes y los descubrimos, bueno, pues a través de la experimentación del ego, que no es más que un constructo de la mente para poder experimentar la dualidad, en este caso la dualidad entre la oscuridad y la luz, puesto que si no experimentamos la oscuridad no podemos volver a la luz. De modo que el ego nos mete en esos patrones para que nosotros podamos activar nuestro libre albedrío, que no se trata simplemente de lo que yo elijo, porque en realidad no elegimos nada, todo lo elegimos a través de la resonancia de nuestra propia vibración, es decir, todos vibramos con una música interior, con una vibración que puede ser una vibración enganchada al ego o puede ser una vibración enganchada al alma. Y esa vibración se sintoniza con una frecuencia y vamos a atraer todo lo que está en esa frecuencia y vamos a sentirnos atraídos por todo lo que está en esa frecuencia. De modo que si yo estoy vibrando en miedo, ¿qué sucede? Voy a conectar con una frecuencia vibratoria densa que va a atraer situaciones que me van a provocar exactamente eso, miedo. E incluso me puedo hasta sentir atraído por este tipo de situaciones. Y ahí podemos hablar del alcoholismo, las drogas y muchísimas otras cosas. Pero bueno, ese no es el tema del vídeo de hoy. Solo quería explicaros y dejaros un poquito claro el tema de cómo nuestro libre albedrío realmente es cómo yo manejo mi vibración, es decir, la capacidad de poder cambiar esa vibración, que evidentemente requiere de entrenamiento, requiere de tiempo, requiere de madurez en la mente. ¿Para qué? Para que podamos desarmar el ego y de esa manera la mente se pueda poner al servicio de nuestra alma, hagamos la comunión mente-corazón de la que tantas personas hablan. Por lo tanto, hay cosas que son destino, que están marcadas en piedra y que tienen que suceder sí o sí para que tú llegues a ese aprendizaje y generes ese equilibrio en la psique del alma. Estos tres puntos de los que te voy a hablar, por supuesto, se enganchan al programa, se enganchan al algoritmo del ego. ¿Para qué? Para que los experimentes. Bueno, como he dicho, el libre albedrío es la capacidad de poder manejar mi vibración interna. Y, por ejemplo, el primer destino, o sea, el destino más importante que tenemos en esta existencia es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un destino y lo que yo hago con mi cuerpo es mi libre albedrío, pero mi libre albedrío es del punto de vista de la vibración. Por ello, no todos envejecemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay algunos que vibran en miedo, otros vibran en amor, otros vibran en gratitud. Todo depende en cómo tú estés vibrando y eso es algo que tú puedes manejar. Pero bueno, el libre albedrío, al fin y al cabo, para poder activarlo, para poder cambiar yo mi vibración, tengo que desarmar el ego. Tengo que comenzar a desarmar los patrones del ego. Y estos tres puntos que te voy a comentar son los tres puntos más importantes que generan absolutamente todos los patrones de nuestro ego. Luego, al fin y al cabo, somos una fórmula completa y absolutamente personalizada y cada patrón dentro de ellos será independiente de cada uno de nosotros, porque lo vuelvo a repetir,
Al final, no todos tenemos los mismos aprendizajes, nuestro camino del alma es completa y absolutamente individual y diferente al otro, pero funcionamos todos en sincronía y colaboración con el orden del cosmos por un bien mayor. Entonces, bueno, vamos a pasar al primer punto. El primer punto que para mí es uno de los más importantes, aunque los tres son importantísimos. El primer punto son los patrones ancestrales heredados de nuestros ancestros y ancestras. Patrones que hemos heredado generación tras generación y que los hacemos nuestros y que nos cuesta una barbaridad poder dejarlos atrás. Es decir, todos, absolutamente todos, venimos con una carga ancestral diferente, porque es incluso diferente con nuestros propios hermanos, si tenemos hermanos en la familia, porque tú puedes heredar un patrón ancestral que tienes que equilibrar en tu psique. Puedes compartirlo con uno de tus hermanos, pero puede ser que uno sea único, que tu bisabuelo lo puso ahí y esa oscuridad está en ti y hasta que no la hagas consciente se va a seguir manifestando como destino. Tal y como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo seguirás llamando destino. Y bueno, en esa frase estoy súper de acuerdo porque aparte lo seguirás llamando destino, seguirás pensando que tú estás eligiendo, pero quien está eligiendo es el ego a través de esos patrones ancestrales que se están experimentando y no activarás tu free will. Pero en el momento en que lo haces consciente, tienes la capacidad de poder cambiar esa vibración interna para cambiar de frecuencia y dejar atrás ese patrón ancestral. Y este sería el primer punto que genera patrones del ego. ¿Y cómo se generan esos patrones en nosotros? Bueno, pues con infinidad de posibilidades, porque como hemos dicho, somos un cóctel perfecto para llegar a nuestros propios aprendizajes. Y aquello que aquel ancestro no elaboró y no hizo consciente, me va a tocar a mí repetirlo. Y eso es súper importante. Luego al final del vídeo os comentaré un poquito cómo podemos elaborar cada uno de los puntos, ¿vale? Porque al final los tres puntos nos van a llevar siempre a un conocimiento más grande de nosotros mismos y por ende pues a una mayor conexión con nuestra propia esencia y a poder hacer esta comunión mente-corazón a través del desarme del ego. El segundo punto, no menos importante por ser el segundo, es el ambiente en el que yo me crío. Es decir, la familia y todo lo que conlleva esa familia. Que aparte esa familia ya viene con una carga ancestral que también te van a pasar. Es decir, se van a generar creencias no solo de tus ancestros, de los que tú ya has heredado en tu psique y tienes que equilibrar, sino de los que tu mamá, tu papá, tu hermano mayor, tu tía, tu tío, tus primos, los profesores que ellos eligen para tu escuela, la religión que ellos han elegido para ti, si es que hay alguna religión. Es decir, todo lo social que haya en torno a la familia es algo que tú vas a absorber, que tú y todos, porque todos lo absorbemos a modo de creencia. Y son creencias que generan patrones del ego que vamos a repetir y que vamos a ser leales a ellos hasta que volvamos a hacerlo consciente, como decía Carl Jung, hasta que lo hagamos consciente y podamos activar ese libre albedrío y poder cambiar esa vibración interna para cambiar de frecuencia, pero para ello, bueno, pues tenemos que, por supuesto, reconocerlo, abrazarlo y dejarlo ir con amor. Algo que especificaré en otro vídeo hablando sobre el sufrimiento y el dolor, que es algo muy importante y muy enganchado con esta información, porque al final todo está relacionado. Ese sería el segundo punto que nos hace engancharnos a los patrones del ego, porque al final el ego es algo que absolutamente todos tenemos que experimentar. Como decía, es un constructo de la mente que nos obliga a experimentar la oscuridad. No para que nos perdamos en ella, es decir, no te obliga a experimentar el alcoholismo para que te pierdas en el alcoholismo, sino para que tú sepas romper ese patrón, para que rompas ese patrón, salgas de ahí cambiando tu vibración y así actives tu libre albedrío y por ende vas a expandir tu conciencia y conectar más con tu esencia. Y ya bueno, llegamos al último,
que es el tercero y este es muy importante. Este es muy importante porque realmente en psicología se piensa que es algo que se genera, pero bueno, a mí la astrología me ha demostrado que no es algo que solo se genera, es algo que viene marcado por el momento del nacimiento. La astrología para mí es una de las prácticas más exactas para poder conocerse a uno mismo y conocer este tercer punto, que son las tendencias de la personalidad. Es decir, por qué yo soy como soy. Que en parte, bueno, esas tendencias de la personalidad están en equilibrio con el ambiente en el que yo me he criado, están también en equilibrio con esos patrones ancestrales que yo he heredado y eso genera un aprendizaje. Eso genera todos mis aprendizajes. Es decir, mis tendencias de la personalidad no son casualidad. Para mí, esas tendencias de la personalidad, muchas de ellas son, por supuesto, heredadas a través del ambiente y a través de los ancestros y otras son ya marcadas por destino. Son marcadas por destino y para que las experimentemos en conjunto con esa carga ancestral y con ese ambiente en el que me he criado, esa familia, y podamos llegar a un equilibrio en los aprendizajes. Es algo que te demuestra muy claramente la astrología, donde se puede ver perfectamente las tendencias de la personalidad de cualquier ser humano, incluso las tendencias álmicas, es decir, podemos ver hacia dónde vas. Por eso es tan importante la astrología en estos días, porque la astrología ya utilizada por los griegos nos confirmaba cómo la psique está programada para poder llegar a sus aprendizajes, siendo la psique parte del alma, porque la mente es otra cosa, la mente es el instrumento que interpreta todo, pero la psique es el conjunto de aprendizajes que yo tengo que ordenar para poder ir conectando cada vez más con mi alma y de esa manera conectar más con el cosmos y colaborar con el universo del cosmos, con esta sincronicidad. Por eso, de hecho, cuando ya comienzas a equilibrar esas tendencias de la personalidad hacia las tendencias del camino de tu alma, es cuando comienzas a salirte de la carta astral. Es decir, ya no estás identificado con esos patrones del ego que podemos conocer a través de la carta natal, tanto las tendencias de la personalidad como un poco la familia o el tipo de ambiente en donde nos hemos criado y los patrones ancestrales heredados. Estos tres puntos laboran en conjunto como un destino marcado para que tú experimentes ese destino y tengas la capacidad de activar tu libre albedrío y así poder llegar al destino de tu alma, al camino real de la evolución. Bueno, una vez explicado esto, os quiero explicar un poquito cómo podemos trabajar cada uno de ellos, ¿ok? Las tendencias de la personalidad, yo no conozco, como os he dicho, mejor herramienta que la astrología, existen muchas otras, existe el Human Design, existe también el Enneagrama, existen diferentes maneras, las podemos conocer también a través de la terapia, pero para mí todo es un camino de introspección, es un camino de conocimiento hacia uno mismo, con lo cual, bueno, nadie se conoce mejor que tú. Todas estas prácticas te pueden dar más información sobre cómo tú eres, pero en realidad tú tienes que resonar con ello, tienes que resonar con lo que tú eres. Para ello, para mí, lo más importante es la meditación, espacios de calma y tranquilidad, donde podamos comenzar a silenciar ese ruido de la mente que genera el ego y poder escuchar cómo realmente somos. Luego, el environment, bueno, la familia, observa, observa, observa y observa. Nada más que eso. Una vez tú vayas conociendo esas tendencias de la personalidad y te pongas a observar cómo esos patrones que tú has ido dejando atrás, ahí están en la familia todavía. Muchos de ellos, pero bueno, se trata de eso, de observar esos patrones. Al final a mí me acompañó muchísimo el triángulo de Kahneman, que hablo en mi libro 10 reflexiones para la unidad interior. El triángulo de Kahneman nos habla de que toda
familia que tenga patrones disfuncionales, que al final son todas, porque todos tenemos patrones disfuncionales, no existe la perfección como tal, la perfección es parte de la imperfección. El ángulo de Karman nos habla sobre cómo en toda familia existe una víctima, un perpetrador y un salvador. Entonces, bueno, siempre existe alguien que es el perpetrador y es el que abusa de esa víctima es salvada por el salvador. Y normalmente, bueno, pues como siempre hablo, está asociado a tres parámetros, que Kahneman no habla de ellos, pero bueno, para mí están muy asociados, que son la culpa, juzgar y la duda. Y bueno, hay que identificar qué tipo de familia tienes. ¿Es una familia que juzga? ¿O es una familia que culpa? ¿O es una familia que duda? Normalmente las tres partes del triángulo están dentro de cualquier familia, pero también te digo que siempre hay uno de ellos que es el dominante y es súper importante poder llegar a identificarlo para poder hacerlo consciente y elaborarlo dentro de ti, para ver a qué ancestro le estás siendo, a qué ancestro o a qué persona de tu familia le estás siendo leal. Que normalmente es porque ellos están siendo leal a otro ancestro. Y luego, bueno, llegamos al punto de los patrones ancestrales, de la carga ancestral. Y al final, cuando vamos conociendo las tendencias de la personalidad, esos patrones del ego en nuestra familia y los vamos iluminando, los vamos haciendo conscientes, cambiando nuestra vibración y elevando nuestra frecuencia, pues vamos liberándonos de carga ancestral. Luego existen técnicas muy buenas para liberarse de carga ancestral. Para mí, una de las mejores, por supuesto, es la meditación y la introspección, poder laborar en ello, poner una intención sobre algo que sucede. Imaginemos que yo estoy repitiendo un patrón que quiero dejar de repetir, un patrón, imaginemos un patrón heavy, ¿no? Un patrón que es fuerte, como por ejemplo el alcoholismo, ¿vale? Y yo quiero dejar el patrón del alcoholismo. Bueno, existen prácticas como las constelaciones familiares que te pueden ayudar, pero bueno, también lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa plantando esa intención, sobre todo en la noche, antes de entrar al mundo onírico, plantar esa intención, poner una intención de llamada hacia ese ancestro y sobre todo, aunque no sepas qué ancestro es, no pasa nada, pero sobre todo marcar la intención de cortar ese patrón. Y bueno, el universo, cómo funciona sincrónicamente, cuando tú plantas una intención, te va a empezar a mostrar a través de señales, tanto en el mundo onírico como en tu mundo de vigilia, esas señales para que tú puedas romper esos patrones ancestrales del ego. Y bueno, con esto ya os he comentado un poquito lo que os quería comentar. Si tenéis cualquier duda o comentario sobre esta información, no dudéis en ponerlo en comentarios. Recordar que todos aprendemos de todos y que absolutamente nadie ve la verdad absoluta. Experimentamos semiverdades, pero si esto resuena contigo, nos dice algo muy importante de que hay una verdad detrás muy grande. Pues nada, que tengas un gran día y espero que esta información te haya acompañado. Un beso muy grande. Chao.